Pues esta es una edición más de los videos que estoy sacando. Hay mucha información respecto a lo que está pasando en el Politécnico. No había publicado video durante todo el fin de semana y ya estamos a martes. El día de hoy es 1 de octubre. Mañana se realizará la marcha del 2 de octubre y hay muchas cosas que decir. ¿Hay que marchar? La respuesta es sí, sí hay que marchar. ¿Hay que seguir adelante con la lucha? La respuesta es sí, sí hay que seguir adelante con la lucha. Aquí hago un paréntesis porque a partir de aquí voy a empezar a dar opiniones personales. Y bueno, como ustedes saben, pues, o como he dicho en otros videos, yo soy egresado, no represento ni siquiera a una comunidad de egresados. Puedo decir, egresados opinan de forma similar a mí, pero no puedo decir que yo soy el portavoz de los egresados, ni mucho menos. Tampoco soy portavoz de los estudiantes. Ellos tienen sus asambleas y esa es en este momento las asambleas son el poder máximo de decisión y ellos deciden los canales de comunicación apropiados, ¿no? Uno como egresado pues busca otro tipo de alternativas. Finalmente pues yo solo estoy emitiendo opiniones a título personal, aunque mis opiniones puedan llegar a coincidir con las opiniones de otras personas. Quiero hacer un análisis rápido. Bueno, no es que lo vaya a hacer en este momento, es algo que ya pensé. He platicado con varios amigos, algunos de ellos pues han estado en las luchas del Politécnico y en otras luchas anteriores, y bueno, pues hay toda una opinión respecto a lo que está sucediendo. El día de ayer, martes 30, se realizó una mega marcha que fue, por ejemplo, del Casco a el Ángel de la Independencia, y después de ahí inició otra marcha que fue del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. Y aquí empieza el análisis. A mí me empezaron a llamar la atención algunas cosas, puntos rojos, y los voy a enunciar así. Desde la mañana los medios de comunicación anunciaron que se iba a realizar esta marcha, y algo que me pareció curioso es cómo los medios de comunicación no han atacado directamente a la comunidad politécnica, es decir, no los han descalificado en los últimos momentos, en los últimos días no los han descalificado, diciendo que son infiltrados o que son manipulados. O sea, están dándole respeto al movimiento. Eso me llama la atención. La sociedad civil, el mexicano de a pie de la Ciudad de México también le está dando mucho respaldo al movimiento y a los muchachos y en sí a todas las personas que están dentro del movimiento. Eso también es destacable, y eso yo no lo pondría como un punto rojo. Lo que pondría como un punto rojo, o que me llama la atención, es precisamente cómo los medios de comunicación de manera directa o indirecta dan difusión a una marcha que es una marcha de protesta en contra del gobierno. Finalmente, ¿de qué? De decisiones del gobierno. Yo en los videos anteriores, y a lo mejor no lo dije muy claro, pero considero yo que Yolosóchitl Bustamante, si bien era es la cabeza del Instituto Politécnico Nacional, en realidad es parte de un equipo. Ella está rodeada de asesores que le dicen, que calculan los riesgos, que calculan las repercusiones de las decisiones que ella tome y que se tome en el Consejo General del Instituto Politécnico Nacional. Hay que recordar que el máximo órgano o la máxima autoridad del Instituto Politécnico no es la directora o no es el director, no es quien ocupe ese puesto, sino es el consejo, que lo preside la directora o la persona que esté en la dirección. Esa es una cosa, pero la máxima autoridad dentro del Politécnico es el Consejo Consultivo General. Y bueno, la directora del Politécnico pues tiene asesores, tiene su secretario, tiene un secretario particular,
tiene distintas, un equipo que la consulta, que a su vez ella les pide consulta. Ella a su vez pues en la pirámide del poder de esta nación, pues ella es sí un puesto importante dentro de una dirección de una escuela del Estado, del Instituto Político Nacional, que es una institución muy importante dentro de la vida económica, social, educativa de México. El IPN es nada más ni nada menos, de acuerdo a la lista de universidades más importantes de México, es la segunda más importante, justo detrás de la UNAM. Entonces, pues no es una persona que saquen de una bolsa, ¿no? No es una persona que saquen de un costal. Es una persona que tiene un peso, que tiene que de alguna manera preside el consejo, y en ese consejo pues se deciden muchas cosas importantes para los politécnicos. Entonces me resulta aquí curioso cómo es que ellos lanzan un nuevo reglamento sin antes calcular los riesgos. ¿O acaso pensaron que no iba a haber ninguna repercusión? Eso me parece bien interesante. Hay un dato interesante también. Hay una cuestión, hay un escándalo financiero rodeando a Yolosóchitl Bustamante. Hay un escándalo, repito, financiero de muchos miles de millones de pesos que está relacionada con la incubadora de empresas con la que trabaja el IPN. Y este escándalo financiero está relacionado directamente con ella. A Yolosóchitl le queda oficialmente un año en su gestión, y pareciera que ese año de gestión o todo lo que queda de todo su periodo de como directora iba a ser muy ensuciado por esta situación pues sí, abiertamente, o a lo mejor no tan abiertamente, pero sí de ese dinero que hace falta, ¿no? Hay un fraude, ¿no? O sea, empresas que pidieron la ayuda de las incubadoras de empresas del Politécnico, muchos miles de millones de pesos, y estas empresas pues son fantasmas. Entonces es un escándalo, no por el monto de dinero, que es un escándalo interesante, importante. Habría que ver a dónde fue a parar todo ese dinero, que no se sabe, ¿no? ¿Dónde está? Fue a parar a una campaña del PAN, fue a parar a una campaña del PRI, fue al bolsillo de funcionarios del Politécnico, fue al bolsillo de estafadores. ¿A dónde se fue ese dinero? Yo nada más dejo esa pregunta, ¿a dónde se fue? Y pues planteo esas posibilidades, ¿no? Se fue a la campaña política de algún político, se fue al bolsillo de algún funcionario, se fue al bolsillo de algún político, se fue al bolsillo de estafadores, de empresarios que a eso se dedican, a conseguir los patrocinios. Después la empresa que afirman tener no existe, se dan a la fuga, el dinero pasa por muchas manos, se pierde ahí el hilo, la pista, y se enrarece todo, ¿no? Pero ¿por qué saco esto? A mí me parece que empieza a vislumbrarse, hay que echarle mucho coco al asunto, algunas directrices de por qué se lanza esta ley, por qué se lanza el cambio al reglamento, por qué sucede lo de los cambios y planes de estudios, cuando hay detrás un escándalo financiero en el Politécnico. Ese es un punto rojo que más adelante lo voy a retomar. El otro punto rojo es cómo los medios de comunicación están tomando un papel importante en la difusión, entre comillas, de la información,
cuando incluso muchos leen noticias, autollamados líderes de opinión, están opinando bien o de una manera más, vamos a decirlo, al menos neutral respecto al movimiento. Carmen Aristegui, y que yo no la considero tan de izquierda, más bien la considero neutral y sí algo finalmente es de las más objetivas, entrevista a Correa Jasso, un exdirector del Politécnico, y me parecen interesantes dos cosas. Carmen Aristegui le da el micrófono a Correa Jasso, pero no le da el micrófono a la comunidad politécnica. Sí, Correa Jasso es parte de la comunidad politécnica, pero es un exdirector, no es, o sea, es alguien que tiene más facilidad de tener micrófonos enfrente de él. Y toca un tema, autonomía. Y ese ya es un punto rojo más encendido, más fuerte, más prendido, un rojo más intenso. Y ahorita voy a explicar por qué. Le cambio de estación o pasa el tiempo y entonces escucho a un comunicador muy reaccionario, es decir, reaccionario me refiero a la derecha, o sea, cuando me refiero a un comunicador reaccionario es que sus opiniones son sesgadas hacia la derecha, hacia el PAN, hacia el PRI, que es Alejandro Cacho. Habla y dice, entrevista a un ex universitario, un ex líder universitario, y Alejandro Cacho dice: yo voto porque el Politécnico sea autónomo. Ya dos comunicadores, dos personas proponiendo una autonomía. Después, platicando con compañeros, sale a la luz algo interesante. Ciertos grupos de UPIXA de repente dicen autonomía, y aquí eso me obliga a seguir con un análisis más profundo e ir hacia la historia. Relatar la historia de la autonomía de la UNAM no es mi objetivo. Sin embargo, a mí me parece que hay que ver la autonomía de la UNAM desde un punto muy crítico y enmarcarla dentro del momento histórico en el que sucedió, que a la fecha los universitarios le saquen muy buen provecho a su autonomía. Pues bueno, qué bueno por ellos, pero una cosa es la autonomía de la UNAM y otra cosa es la autonomía del Politécnico. A mí me gustaría que revisaran varias fuentes y que de la historia y analizaran cómo fue la autonomía de la UNAM, para que se den cuenta que en realidad la autonomía que podría ofrecerse al Politécnico es muy, muy distinta. Hace 15 años la UNAM entró en paro, en huelga, mucha gente lo recordará. Eso fue en el 98, en el 98. La razón del paro es que pues les iban a aplicar cuotas. Si uno hace, yo en aquel entonces, ahorita no tengo el dato preciso, pero si uno hace el cálculo de cuánto le cuesta al Estado mantener a cada uno de los alumnos de la UNAM o a cada uno de los alumnos del Poli, pues resulta que el Estado va gastando una buena cantidad en cada uno de los estudiantes, ¿no? Ya si los estudiantes van y pierden su tiempo en las escuelas, entran o no entran a clases, pues eso es lamentable, pero el Estado gasta mucho dinero en cada uno de los estudiantes, eso no se puede negar. Por eso los estudiantes deben de, pues sí, aprovechar el tiempo que tienen en la escuela para estudiar, pero también para adquirir conciencia y para formarse. O sea, no, la gente no debe ir a las universidades, a las preparatorias, a las vocacionales a perder el tiempo. Tiene que ir a estudiar, a volverse una persona capaz para trabajar, pero también una persona crítica y pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se mueve el mundo. O sea, no es nada más ir y aprender la técnica o aprender
la ciencia o los oficios profesionalizados, ¿no? Es también adquirir conciencia. Entonces, nos damos cuenta que en realidad la autonomía de la UNAM pues es agredida por el gobierno de Ernesto Zedillo. Esto sucede precisamente porque al haber habido en ese periodo previos cambios al artículo 3, el Estado ya se ve facultado para decirle a la UNAM, recorte presupuestal. La UNAM, debido a esos cambios de la ley, puede aplicar las cuotas a los estudiantes y se desemboca el problema. La autonomía no es algo que esté realmente pidiendo la comunidad politécnica, es algo que viene escondido en el apoyo de los medios de comunicación, en el apoyo, lo dejo entre comillas, en el apoyo. Alejandro Cacho lo dijo así bien de manera, yo creo que el Politécnico, yo voto, como si él tuviera voto. Él solo es un lee noticias, pero él dijo, yo voto porque el Politécnico sea autónomo, se democratice y entonces dejen de tenerse estos problemas. Un momento, hay que decirlo claramente, Alejandro Cacho es la opinión del gobierno y a mí me parece que el gobierno está teniendo una visión o una injerencia en lo que quiere para el Politécnico y aquí los politécnicos no debemos caer en la trampa. Hoy en la mañana me encuentro con una noticia, bueno, ayer fue la mega marcha y la primera noticia después luego de la mega marcha es que yo sabía que Osorio Chong esperaba a la marcha y que iba a recibir una comisión de estudiantes. Sin embargo, los estudiantes llegaron y ya había un templete y Osorio Chong sale con mucha disposición y dice, resuelvo el problema en media hora. Eso es muy interesante. No ha salido con campesinos, no ha salido tan fácilmente con otros grupos, profesores, electricistas. Parece que sí fue con las autodefensas, ¿no? Pero no tuvo esa presteza con otros movimientos como lo ha tenido con el Politécnico. Así que eso me parece bien interesante. Y foco rojo. Esta disposición de las autoridades para resolver el problema viene después de un análisis que hice con varios amigos de otras intenciones. Van a ofrecer, esa es nuestra conclusión, van a ofrecer la renuncia de la directora del IPN, de Yolosóchitl, van a ofrecer la derogación del reglamento, pero también van a ofrecer la autonomía. Una autonomía que en realidad es más peligrosa que la misma aceptación del reglamento. ¿Por qué? Porque entonces, si le dicen al Politécnico, van a ser, incluso podrían aventarse a decir casi por decreto, van a ser autónomos, ¿qué creen? Que entonces cambia la figura jurídica del Politécnico y incluso hasta tendría que cambiar su nombre, ya no podría ser Instituto Politécnico Nacional, no sé, a lo mejor se les ocurre que se llame Instituto Politécnico Autónomo Nacional, en algún lugar tienen que meter la palabra autónomo, pero no ese autónomo es una cosa muy delicada, muy delicada, porque al cambiar la figura del Politécnico, la figura legal del Politécnico, el Estado puede considerarse ya no responsable entonces bueno, hubo un corte de la imagen, solo tengo 20 minutos para hablar, casi 20 minutos, entonces bueno, me voy a apurar respecto a eso. Cambia al ofrecer la autonomía, cambia la figura jurídica del Politécnico
Eso nos lleva a la fracción quinta del artículo tercero de la Constitución, y también a un cambio de la reforma de la ley orgánica del Politécnico, donde ya se permitiría el cobro de cuotas. ¿Por qué? Porque el Estado ya no sería, ya no sería obligado a ser responsable del servicio del Politécnico. Hay que tener mucho cuidado con esa autonomía que seguramente está ofreciendo Peña Nieto, que me llama mucho la atención. En un encabezado del periódico dice: Peña Nieto pide que se debe cuidar los intereses de los estudiantes participantes en estas protestas. Entonces, es un triunfo la renuncia de Yolosóchitl. La respuesta es sí. ¿Podría ser un triunfo la derogación del reglamento? La respuesta es sí. Lo que no sería un triunfo sería aceptar la autonomía que ofrece Peña Nieto a través de Osorio Chong. Entonces, eso desarmaría el trabajo político que se ha avanzado y que ha tenido mucha aceptación en la sociedad. Yo pienso que hay que replantearse el movimiento después de lo que diga Osorio Chong este viernes, y que hay que tener mucho cuidado. Sí a la renuncia de Yolosóchitl, lo repito, sí a la derogación del reglamento, no a la autonomía que está proponiendo los medios de comunicación, pero con los medios de comunicación con la línea de gobernación. Eso no hay que perderlo de vista, los medios de comunicación con la línea de gobernación. Otra de las cosas que me pareció muy interesante, y por lo cual creo que van a querer lanzar el tema del gobierno de la autonomía para el Politécnico, es que toma el día de ayer los micrófonos Beltrones, y empieza a querer organizar, ¿no?, cuestiones de cómo debe ser la negociación con los politécnicos, lo cual a mí me parece interesante. Beltrones es legislador, no es funcionario. Entonces, ¿qué tiene que opinar Beltrones? En lo que sí podría opinar es en la modificación a la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional. El reglamento del Politécnico se discute en el Consejo Consultivo de la Dirección General, pero la ley orgánica se discute en el Congreso. Entonces, no pierdan de vista eso. Hay que sí celebrar la posibilidad de la renuncia de Yolosóchitl, que de hecho vi en el periódico que ya la consideran renunciada, ya dijeron que renunció. Hay que considerar como triunfo la derogación del reglamento, sí hay que considerar como triunfo, repito, pero abusados, cuidado. Mi recomendación, mi opinión es no aceptar la autonomía que ofrece el Estado. Hay que ir por la recuperación. Esa es mi propuesta. Asumo mi labor individual. En mi opinión, a título personal, mi propuesta es recuperar el proyecto original del Politécnico, de un Instituto Politécnico Nacional, rector de la ciencia y tecnología en el país. Dejo esos temas a su reflexión. Va a haber muchas más noticias. Este viernes, cuando salga Osorio Chong o mande ahí algún comunicado, se decidirá mucho qué sucederá en el Politécnico. Las últimas noticias es que también los CCHs, algunas unidades del CCH de la UNAM se han ido a paro y se han unido al paro del Politécnico. Hay también otras noticias que me llaman la atención. En Estados Unidos, una universidad se ha ido a paro por cambio de planes de estudios. ¿Estamos yendo acaso a un problema que abarque no solo al Politécnico, sino a todas las universidades? Lo cual, pues es obvio que sí, pero no solo a universidades de México. Esa es una buena pregunta. Y la otra pregunta es: ¿cómo la sociedad reaccionará hacia todo esto? Pero bueno, eso ya dará motivo para más análisis y otras pláticas. Esperemos a que pase el viernes. Sigan
sigan pendientes, sigan participando, sigan apoyando a los muchachos, síganlos cuestionando, síganlos orientando también, porque es un movimiento todavía muy inocente, ¿no? Entonces, háganles ver este tipo de cosas, ¿no? Que yo estoy tratando de hacerlas ver a través de estos videos. Pues les deseo buena semana, estamos a la mitad de semana, aún nos quedan algunos días, y pues sigan en la lucha y nos vemos pronto.